Diputados y senadores, les decía, hoy cerraron el changarro. Después de casi 6 años, la Cámara de Senadores hizo su última sesión, que ya termina los trabajos de la 64ª y 65ª legislatura, dejando más de 100 nombramientos pendientes y cientos de iniciativas ahí en el cajón. Se tomaron la foto y toda la onda, ¿no? Con ese cinismo tan característico de algunos políticos, y hasta tuvimos un momento célebre de nuestro gran amigo Gerardo Fernández Noroña. He vivido quizás no he vivido quizás, no lo matizo, he vivido los mejores momentos de mi carrera política aquí, en este lugar. Lo agradezco. Un abrazo. Mi niño, güey. Bueno, eso fue en la Cámara de Diputados, ¿no? Ahí andaba mi niño, que ahora lo van a cambiar al Senado. Él nunca ha sido senador, siempre había sido diputado. Y ahora, pues, tendrá que ver qué pedo. Oigan, ¿qué tipo de nombramientos quedan pendientes? Bueno, entre ellos 3 comisionados del INAI, 8 magistrados del Tribunal Electoral, entre ellos 2 a la Sala Superior, 49 magistrados electorales estatales, 10 integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH. Entre las iniciativas pendientes está la regulación de la cannabis. También se dejó en la congeladora el Sistema Nacional de Cuidados Paliativos. Y pues otras tantas cosas que tú dirías por... Espérense que cuando me enojo me despeino. Vamos a hablar de esta última sesión del periodo ordinario y todo lo que dejaron pendiente con Ernesto Guerra, analista político. Mi estimado Ernesto, ¿cómo estamos? Bien, bien, querido Carlos, muy bien. Oye, ¿cómo ves esta ya 65ª legislatura? Y ahorita le entramos a un tema en particular que tengo especial miedo. Pero bueno, final, resumencillo de esta última legislatura antes de las elecciones. Pues yo te diría que es un balance agridulce, Carlos. La verdad es que me llama poderosamente la atención de este cierre, por lo menos en el Senado y en Cámara de Diputados, por un lado, hay que decirlo también en sus letras, en sus términos, hubo avances, nos pueden gustar o no, eso ya será otra discusión. Sí hubo avances en el marco regulatorio de nuestro país, se generaron 300 al menos reformas constitucionales, se hicieron 40 reformas constitucionales, más de 300 reformas legales, nombramientos por un lado que le convenían al oficialismo, este tipo de reformas importantes donde tendrán ahí su valor en la historia, por ejemplo, los programas sociales, subirlos a rango constitucional en una política social de López Obrador como presidente que anunció desde el principio. Nos puede gustar o no el tema de la revocación de mandato, la consulta popular, la prisión preventiva oficiosa, por cierto, que muy interesante lo que vendrá en la Suprema Corte, la reforma energética, eléctrica, es decir, estos pesos y contrapesos que se generaron, estimado Carlos, y que hoy van a tener un lugar en la historia, porque, por ejemplo, la gran reforma de la creación de la Guardia Nacional y la militarización del país, donde pues tendrá su valor y su peso específico, pero los resultados hoy no avalan esa política a la que la apostó el oficialismo a través de ambas cámaras y que aprobaron con gran vehemencia. Entonces, por un lado está eso, y por otro lo que tú bien decías de este análisis que quedó pendiente, que ese es el otro gran tema, porque nada más pasaron, digamos, por lo menos en el Senado y en la Cámara de Diputados, estas reformas que formaban parte de la agenda legislativa del señor presidente de nuestro país, pero dejaron todas esas reformas pendientes que fueron y que son, mejor dicho, una tarea constitucional del Senado, por ejemplo, los nombramientos en materia electoral de nuestro país, y eso es muy importante y hay que decirlo con todas sus letras. Hoy no tenemos los órganos jurisdiccionales, ni tribunales locales, tribunales regionales, ni la Sala Superior, que es
nuestro máximo tribunal en materia constitucional en cuanto a la política electoral, pues completos. Y esto por esta situación de confrontación que tuvo el presidente de la República con el Tribunal Electoral, hay que decirlo. Claro. Ya ni qué decir el tema del INAI, que evidentemente hay hasta desacatos y va a ser muy interesante, Carlos, en qué va a terminar eso, porque acuérdate que hubo resoluciones y hay mandatos judiciales que se cumplen y que aparentemente el Senado no cumplió con los nombramientos de los comisionados del INAI. Entonces, son cosas pendientes, me parece que un balance agridulce. Hoy se dio un dato muy importante que hay que confirmar y que seguramente en días posteriores lo vamos a poder verificar. Si es que en el Senado, por ejemplo, se aprobaron el 70% de estas reformas, tanto constitucionales como legales, con el 70% de unanimidad. Esto significaría que el bloque opositor también votó con ellos. Entonces hay que verlo en sus términos, en sus dimensiones, que me parece que tendrán una implicación. Te escucho, querido Carlos. Te iba a decir, o sea, justo, aunque 70% de las iniciativas hayan sido aprobadas por unanimidad, pues la neta no demuestra nada. Para mí la postura y el argumento que estaba haciendo Monreal es una estupidez, porque al final dices, oye, pues es que el 70% era aprobado por unanimidad. Pues sí, güey, pero hay que ver de qué demonios se trataban esas iniciativas, porque si son cosas así como de aumentar las penas al feminicidio, pues sí, güey, obviamente vas a votar en favor. Pero si ya es un asunto pues, un poco más sensible, ¿no? Como la reforma al amparo, el tema de las afores, pues ahí es donde realmente tendría que haber, ¿no? El análisis para ver en qué tipo de leyes fue que se presentó el caso contrario, ¿no? Que no fuera unanimidad, que más bien fuera un voto dividido. Básicamente las que sí fueron por unanimidad, digamos, tuvieron que ver con la primera parte de la 64 legislatura, en el caso del Senado, que tuvo que ver justamente este tema de la creación de la Guardia Nacional, aunque después la cambiaron, recordarás, y que todavía está allá en la Suprema Corte. Estas cuestiones donde sí hubo un consenso importante y un trabajo verdaderamente de feeling político. Pero ya después, en la segunda parte de esta legislatura, en la 65, ahí es donde ya el bloque opositor ya no correspondió justamente con sus votos en contra, porque no hubo esta correspondencia, Carlos, de la política fina, no hubo el cumplimiento de los acuerdos. Acuérdate que la oposición decía, asignemos los comisionados del INAI, por ejemplo, y estamos en la posibilidad de votar otro tipo de reformas constitucionales que quería el presidente de la República. Y ahí ya no se dieron los pesos y los contrapesos, porque hubo, me parece que este rompimiento de acuerdo, Monreal se fue a la campaña, quiso ser el candidato, en fin. Entonces rompieron muchas cosas en esta parte. Y bien lo dices, reformas de alto calado como la de días recientes de la reforma de pensiones y de la creación del Fondo del Bienestar, bueno, pues ahí lo vemos muy claramente, donde toda la oposición se apartó y esta evidentemente como una reforma legal y con la votación simple de Morena y sus aliados, con eso le dio para aprobarlo. Igual el tema de ley de amparo, que ese es muy importante, y el caso de la ley de amnistía que venía de Cámara de Origen, que era diputados. Pero básicamente ese podría ser el gran balance, Carlos, de lo que pasó en nuestro Congreso mexicano. Se quedan ahí nombramientos, como te decía, el tema electoral en pleno auge, sin tener nuestros órganos jurisdiccionales, tanto locales como salas regionales y la sala superior, que es el que va a calificar, por cierto, la validez de la elección posterior al 2 de junio y la que tiene que emitir. Sí. Y ahí hay toda una interpretación, si se requieren 6 integrantes, 6 magistraturas en la sala superior, así lo dice la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, pero también tiene ahí un aparato, un dispositivo, una parte normativa donde justamente habrá que salir al quite y esta calificación se va a votar y se va a votar conforme a derecho y ahí lo vamos a ver, Carlos. Justo sobre ese último tema, hasta donde yo sé, leí en la ley orgánica del Poder Judicial, tiene que haber 6, mínimo, para la calificación de la elección del presidente. Entonces,
Yo quiero pensar Sí, que no nos pero vamos a tener que salir por un asunto ahí extraordinario para poder cumplir con ese asunto, ¿no? no creo que vaya a pasar eso. Mira, ya hay varios precedentes, no del dictamen de validez, pero donde, digamos, el magistrado de más antigüedad le dicen, ¿no? Puede utilizar el lugar en la sala superior y votar con 6 la integración. La misma ley lo dice en un artículo y en un transitorio. Ahí la discusión era si en este momento se considera que hay una ausencia definitiva o temporal. Esta es la situación que generó no cumplir en el Senado una responsabilidad constitucional de nombrar, porque no tendríamos por qué llegar a estas alturas a esta cuestión, pero yo te podría asegurar, y si quieres con gusto, después del 2 y cuando se califique, lo comentamos, pero no va a pasar nada. Hoy los tribunales locales, por ejemplo, sesionan y siguen sus tareas con esta figura de magistrado de oficio que le llamaban, ¿no? Sí. Esta figura que está ahí. Las salas regionales así están. Y bueno, pues la sala superior hemos visto que con la integración de 5 ha sesionado y ha calificado las sentencias que nos podrán gustar o no, ya esa es otra discusión, pero ahí están los órganos jurisdiccionales, estimado Carlos. Definitivamente no es lo ideal, ¿no? Pero pues es lo que los senadores nos hicieron el favor de regalarnos. Ernesto Guerra, analista político, gracias.